programa de hoy, Papa Francisco invita a jóvenes a realizar los sueños de Dios en este mundo. Experto en ciberseguridad insta al Vaticano a fortalecer sus defensas en Internet. Además, Iglesia en México celebró el Día del Laico en el marco de la solemnidad de Cristo Rey. Hola amigos, gracias por acompañarnos comenzando una nueva semana de información con perspectiva católica. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes, gracias por estar con nosotros nuevamente. Damos inicio al programa y les contamos que en el marco de la solemnidad de Cristo Rey del Universo, el Papa Francisco invitó a los jóvenes a realizar los sueños de Dios en este mundo. El Papa Francisco invitó a los jóvenes a realizar los sueños de Dios en este mundo a través de las obras de misericordia, porque según señaló, no estamos hechos para soñar con las vacaciones o el fin de semana. El Santo Padre hizo estas declaraciones tras celebrar una misa el 22 de noviembre en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro del Vaticano, con ocasión de la solemnidad de Cristo Rey del Universo, último domingo del año litúrgico, y con la participación de pequeñas delegaciones de la Jornada Mundial de la Juventud, JMJ Panamá 2019, y de la JMJ Lisboa 2023. Según expresó el obispo de Roma, si tienes sueños de gloria verdadera, no de la gloria del mundo que va y viene, sino de la gloria de Dios, este es el camino. Por otra parte, durante el rezo del Ángelus Dominical, el Papa Francisco destacó también en la solemnidad de Cristo Rey del Universo que el criterio del juicio final se efectuará sobre la base del amor concreto, dado o negado a las personas necesitadas. De acuerdo a lo explicado por el Papa, seremos juzgados por el amor, no por el sentimiento, no por las obras, sino por la compasión que se hace desde la cercanía y la ayuda solícita. Por ello, exhortó a realizar un examen de conciencia y a meditar la parábola del buen samaritano para recordar la lógica de la cercanía y acercarnos a las personas que más sufren. Continuando con las noticias, les contamos que el Papa Francisco, con motivo de la celebración jubilar de los pasionistas, instó a estos religiosos a emprender nuevos objetivos. Veamos. Hace poco, el Papa Francisco invitó a emprender nuevos objetivos apostólicos y no ceder a la tentación de dejar las cosas como están. Así lo señaló el Santo Padre en el mensaje que envió al Superior General de la Congregación de la Pasión de Jesucristo, Padre Joaquín Rego, con motivo de las celebraciones jubilares de su tercer centenario, que se están celebrando desde el pasado 22 de noviembre de este año al 1 de enero de 2021, con el lema Renovar nuestra misión, gratitud, profecía, esperanza. En ese contexto, el Sumo Pontífice destacó que la vocación de vivir y proclamar la memoria de la pasión de Cristo, haciendo del misterio pascual el centro de la vida, es una irradiación del amor salvífico que brota del misterio trinitario, que se revela en el amor al crucificado, que se derrama sobre una persona elegida por la providencia y que se extiende en una comunidad determinada para implantarse en la Iglesia en respuesta a necesidades particulares de la historia. Además, el obispo de Roma le pidió a los pasionistas que identifiquen nuevos estilos de vida y nuevas formas de lenguaje para proclamar el amor del crucificado, dando así testimonio del corazón de su identidad. Finalmente, el Papa Francisco les recordó que esto se trata de una misión central en un momento en que la humanidad se encuentra en la espiral de cambios que ponen en tela de juicio no solo el valor de las corrientes culturales que la han enriquecido hasta ahora, sino incluso la íntima constitución de su ser. En otras noticias, les contamos que el Vaticano le pidió explicaciones a Instagram por el like que se dio desde el perfil del Papa Francisco a la foto de una modelo. Veamos. Hace poco, el Vaticano le pidió explicaciones a la red social Instagram por el like de la cuenta oficial del Papa Francisco a una foto erótica de una modelo brasileña. Debido a que la dirección de la sala de prensa del Vaticano le aseguró a Así Prensa que la interacción no se produjo desde la Santa Sede.
podemos descartar que el like proceda de la Santa Sede, que se ha dirigido a Instagram para obtener explicaciones, fue la respuesta que dieron el pasado 18 de noviembre. Como se recuerda, la sorpresa saltó cuando la modelo brasileña Natalia Garibotto afirmó que desde el perfil de Instagram del Sumo Pontífice se había dado un like a una de las fotos publicadas en su cuenta. Frente a este hecho, en su perfil de Twitter la modelo bromeó y afirmó que al menos irá al cielo. Sin embargo, ahora mismo no queda ningún rastro del supuesto me gusta del Santo Padre. Cabe mencionar que Garibotto ni la cuenta oficial del Papa Francisco se siguen en Instagram, puesto que la cuenta oficial del Vicario de Cristo no sigue a ninguna otra. Por otro lado, un experto en ciberseguridad le recomendó al Vaticano fortalecer sus defensas en Internet. Veamos. Un experto en seguridad cibernética ha instado al Vaticano a tomar medidas inmediatas para fortalecer sus defensas contra los piratas informáticos a través de Internet. Andrew Jenkinson, director ejecutivo del grupo CyberSec Innovation Partners en Londres, le comentó recientemente a CNA, agencia en inglés del grupo ASI, que se puso en contacto con el Vaticano durante el pasado mes de julio para expresar su preocupación por su vulnerabilidad a los ataques cibernéticos. Sin embargo, recalcó que no recibió ninguna respuesta, a pesar de haber hecho varios intentos para plantear el problema en la oficina del Vaticano correspondiente. Según contó Jenkinson, la consultora británica de seguridad cibernética decidió acercarse al Vaticano luego de recibir reportes en dicho mes de que presuntos piratas informáticos patrocinados por el Estado chino habrían atacado los sistemas de la Santa Sede. Cabe mencionar que la Ciudad del Vaticano tiene una red extensa de sitios web administrados por la Oficina de Internet de la Santa Sede y organizados bajo el dominio de nivel superior de código de país .va. En ese sentido, dicha presencia web del Vaticano se ha expandido de manera constante desde que se lanzó su sitio web principal, www.vatican.va, en 1995. En otras informaciones, la Dimensión Episcopal para los Laicos de la Conferencia del Episcopado Mexicano lanzó hace unos días el Día del Laico, que tuvo lugar en el marco de la Solemnidad de Cristo Rey. Para conversar más sobre esta celebración está conectado con nosotros Monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, presidente de la Dimensión Episcopal para los Laicos y obispo auxiliar de Morelia. Monseñor Aguilar, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias, Natalie, y un saludo a EWTN a tus órdenes. Monseñor, cuéntenos primero por qué es importante, especialmente en este tiempo de pandemia, representar el papel del laico en la Iglesia. Bueno, el papel del laico es muy importante en la vida de la Iglesia porque es parte fundamental de la Iglesia. El laico no es aquella persona que hace las cosas que no alcanza el sacerdote. El laico tiene su papel en la Iglesia. Y siempre, en cualquier época, en cualquier condición. Hoy estamos en condiciones especiales por la pandemia. La pandemia ha provocado, primero, que se reactive la solidaridad de los brazos, del corazón, del tiempo de los laicos. Y gracias a muchos laicos ha llegado el amor de Dios a muchas familias, a muchos grupos vulnerables. Entonces, el Día del Laico es también reconocer el compromiso social de muchos laicos que en estos tiempos especiales han salido con un corazón grande a participar de los bienes que Dios les ha dado para que nuestros hermanos sientan la presencia de Dios en su casa, en su hogar, especialmente con aquellos que han sido ya víctimas del COVID. En ese sentido, ¿qué celebramos con el Día del Laico y qué llamado especial se hace en esta fecha? El lema de esta segunda edición del Día del Laico es Laicos Católicos en Acción por México. Es una invitación a tomar conciencia de la vocación laical, bautismal, que nos lleva a ser pueblo de Dios en la unidad. Somos un pueblo unido. Y solamente unidos tendremos la fuerza necesaria para promover la verdad, la libertad y generar esperanza en nuestro pueblo por las circunstancias que estamos viviendo. Además,
ver en la figura de San Juan Diego un aporte especial para la espiritualidad laical en México desde el hecho guadalupano. Finalmente, Monseñor, ¿cómo cree que el clero debe acoger y fomentar el testimonio de los laicos? Pues deben recibirlo primero con gratitud, porque realmente hemos visto y vemos muchos laicos comprometidos en la fe, por ejemplo, en campos como la política, vemos diputados, vemos algunos presidentes, vemos algunos alcaldes, etcétera, que viven su fe con todo lo que implica el riesgo de expresar públicamente su fe en Cristo. Entonces hay que reconocer también esos laicos que están entregándose cuerpo y alma a llevar el Evangelio de Cristo en esas realidades. Segundo, pues a provocar entre nosotros una estima por un laicado que esté formado en la doctrina social de la Iglesia, que esté informado verazmente sobre lo que acontece en el mundo, en México, en las realidades. Un laicado que hay que activarlo, hay que provocar que actúe, que no esté dormido. Decía el beato Anacleto que no necesitamos católicos paralíticos, ¿verdad? Necesitamos católicos en acción, que es propiamente el tema de este día de laicos católicos en acción, y convencidos de que estamos llamados a transformar estas realidades temporales, implantar el reino de Dios. Entonces esto, el clero y los pastores, sacerdotes, obispos, estamos comprometidos en darles esta formación, informarles y acompañarles como buenos pastores. Monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Gracias a ti, Natalie, y gracias a todos los televidentes y radioescuchas de EWTN. Gracias, que Dios los bendiga y recuerden que laicos católicos en acción por México. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver en Estados Unidos, obispo recuerda que escuelas católicas deben abrazar la fe y no arriesgarla. Además, obispos reafirman su postura de rechazo al proyecto de legalización del aborto. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Estamos de regreso en el programa y continuamos con noticias de Estados Unidos, donde un obispo recordó que las escuelas católicas deben abrazar la fe y no arriesgarla. El nuevo presidente del Comité de Educación de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor Thomas Daly, afirmó que las escuelas católicas deben abrazar la fe, defenderla, anunciarla y no arriesgarla por agendas contrarias a los valores fundamentales de la fe. Según expresó el también obispo de Spokane, en una sociedad cada vez más secular, en la que a veces la vida de la gente parece no tener sentido, los colegios recuerdan el amor de Cristo, la dignidad de la persona humana, que está más allá de la mentalidad del momento presente o la última moda educativa. Asimismo, explicó que la primera misión de cualquier escuela católica debe ser la salvación de las almas, pero señaló que con frecuencia estos colegios se enfocan exclusivamente en lo académico, algo que socava su misión católica. Por eso, resaltó que en vez de operar simplemente como una escuela privada con algo de sabor religioso, un centro educativo católico debe alentar y guiar a sus estudiantes para buscar al Señor con un corazón sincero. Cabe resaltar que el comité que ahora dirige Monseñor Thomas Daly proporciona una guía para la misión educativa de las escuelas católicas de primaria y secundaria, así como universidades y atención en los campus en Estados Unidos. Y el obispo de Gallup, en Estados Unidos, Monseñor James Wall, afirmó que durante la pandemia ha crecido el amor por la Eucaristía. Veamos. El obispo de Gallup en Estados Unidos, Monseñor James Wall, aseguró que en su diócesis el cierre de iglesias debido a la pandemia ha creado un anhelo y un hambre por la Eucaristía, lo que consideró la única gracia que ha venido en este tiempo.
El prelado dijo esto durante la asamblea virtual que realiza el Episcopado de Estados Unidos y en la que contó que espera publicar pronto una carta pastoral sobre la Eucaristía. Durante la reunión, los obispos del país también conversaron sobre las estrategias pastorales y el movimiento del Espíritu Santo durante la crisis sanitaria de coronavirus y elogiaron los sacrificios hechos por sacerdotes y laicos al servicio de la Iglesia durante este tiempo. Dicho encuentro fue dirigido por el arzobispo de Oklahoma City, Monseñor Paul Coakley, quien tras realizar una ponencia invitó al resto de los prelados a compartir sus experiencias. En esa línea, entre las distintas intervenciones, Monseñor Robert Barron, obispo auxiliar de Los Ángeles, sugirió una campaña nacional para instar a los católicos a traer a alguien con ellos cuando regresen a la misa, como un medio de evangelizar a aquellos que se apartaron de la fe durante el periodo de confinamiento. Ahora nos conectamos directamente con nuestro corresponsal en la Argentina, Matías Boca, quien nos presentará un mensaje del rector de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires sobre el mes de María. Te escuchamos, Matías. Muchas gracias, compañeros. El placer saludarlos desde la parroquia Inmaculada Concepción, ubicada en el barrio porteño de Villa Devoto. Para comenzar con las noticias, el rector de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, padre Alejandro Russo, reflexionó acerca del mes de María. En el mes de noviembre, en el hemisferio sur, del 7 de noviembre al 7 de diciembre, celebramos el mes de María. Rezamos cada día le ofrecemos una flor espiritual a la Virgen, que es un pequeño sacrificio, una pequeña acción que la Virgen la toma para que nosotros imitemos mejor a Jesús. El objeto de este mes es ese, ponernos en las manos de María y vivir a través de pequeños gestos lo que Jesús nos enseña, pero con la intercesión de la Virgen, facilitándonos entonces así la imitación de Cristo en nuestra vida particular. Es noviembre porque es el mes sereno en el tiempo, en la estación, es el mes de las flores, es el mes que ni es el verano ni es el invierno y que nos da esa serenidad que nos muestra la Virgen. Por eso acudamos a la Virgen llevándole cada día nuestra flor espiritual. En otras noticias, el director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina, padre Máximo Jursinovic, reafirmó la postura de los obispos ante el proyecto de legalización del aborto. Al conocerse el envío por parte del gobierno del proyecto para la ley del aborto, los obispos reafirmaron lo dicho el día 22 de octubre. En un documento que firmó la Comisión Ejecutiva. En primer lugar, los obispos manifestaron que es insostenible en este momento que vive la patria un proyecto como este. Además expresaron que oscurece gravemente lo que el Papa Francisco enseña en Fratelli Tutti. Y además reafirmaron la necesidad de no acentuar la división en el pueblo argentino. Por eso los obispos se han manifestado fuertemente una vez más, han recordado ese documento del día 22 de octubre y seguramente se alzará la voz de muchos laicos, de muchas personas a favor de la vida en este tiempo y la Iglesia va a estar presente defendiendo la vida desde la concepción. Para finalizar, un nuevo Hogar de Cristo abrió sus puertas en la localidad de Moreno. Con el lema Abrazados a Martín y María, queremos seguir caminando por las sendas de la paz, la justicia y la alegría, la comunidad de San Martín de Porres en Moreno Sur, diócesis de Merlo Moreno, inauguró un Hogar de Cristo. La celebración de la Eucaristía estuvo presidida por el obispo diocesano Monseñor Fernando Maletti, quien manifestó que la Iglesia es una comunidad de creyentes donde reina la misericordia. Cabe señalar que concelebraron la Eucaristía Monseñor Gustavo Carrara, obispo auxiliar de Buenos Aires, el presbítero Fabián Sáenz, vicario general de la diócesis, el párroco del lugar, presbítero Leonardo Silio y el presbítero Nicolás Angelotti. Para finalizar, el padre Silio compartió unas líneas escritas por el Papa Francisco dedicadas a estos jóvenes que comienzan a transitar en el hogar. Estimados,
muchas gracias por estar conectados con nosotros. Me despido hasta un próximo encuentro. Informó para EWTN Noticias Matías Boca. Adelante, estudios. Gracias, Matías. En otros ámbitos, a pocas semanas de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, conozcamos 6 libros clave para profundizar en el mensaje de la guadalupana. Hace poco, en diálogo con Asiprensa, el padre Eduardo Chávez, director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, ISEG, y postulador de la causa de canonización de San Juan Diego, recomendó 6 libros claves para profundizar en el mensaje de la Virgen de Guadalupe. Al respecto, el presbítero afirmó que en el primer libro titulado La Verdad de Guadalupe se puede encontrar tanto lo más básico como lo más importante y completo sobre la Virgen de una manera sencilla y cercana. Asimismo, indicó que la publicación El Nican Mopowa, Análisis y Reflexión es un documento muy importante, ya que recoge todo lo escuchado del acontecimiento guadalupano de viva voz y también de Juan Diego. En tercer lugar, recomendó el libro Pascua Florida, clave de la inculturación de Santa María de Guadalupe, el cual es una llave para entender la inculturación perfecta que hace la Virgen Santísima del Evangelio, que es Jesucristo, nuestro Señor. Por otro lado, sugirió el libro La Mirada, que está basada, según dio a conocer, en la realidad de la historia de la Morenita, pero con un estilo novelado. Además de estos textos, el padre Chávez dijo que Santa María de Guadalupe, flor y canto del amor de Dios, ofrece muchas ilustraciones y habla con toda exactitud de la Madre de Dios. Finalmente, recomendó el libro Guadalupe, cuya manufactura se hizo en Europa, que según destacó, cuenta con hermosísimas imágenes, muchas de las cuales se encuentran también en el Museo de Guadalupe de Ciudad de México y con hechos históricos reales. Ahora nos conectamos con nuestra corresponsal en Lima, Alessandra Rojas, quien nos tiene información sobre los polémicos nombramientos de ministros a favor de la despenalización del aborto que realizó el nuevo presidente interino del país, Francisco Sagasti. Adelante, Alessandra. Hola amigos, los saludo desde Lima, Perú. Les cuento que hace poco, el nuevo presidente interino Francisco Sagasti realizó polémicos nombramientos de ministros a favor de la despenalización del aborto, de la agenda de género y abiertamente contrarios a la enseñanza católica. En medio de una profunda crisis social y política, tras la vacancia por incapacidad moral permanente del expresidente Martín Vizcarra, acusado de corrupción y con impedimento de salida del país, Francisco Sagasti asumió la presidencia del Perú en un gobierno transitorio con miras a las elecciones de abril de 2021. En ese sentido, eligió a su nuevo gabinete ministerial, el cual está encabezado por Violeta Bermúdez, ex coordinadora de la ONG Manuela Ramos, que promueve abiertamente la despenalización del aborto en el país. Asimismo, convocó a Silvia Loli Espinosa, la nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien ha sido consultora del Instituto Peruano de Paternidad Responsable, Impares, filial peruana de la multinacional del aborto, Planned Parenthood Federation. Por otro lado, designó a Ricardo Cuenca Pareja como el nuevo ministro de Educación, quien en una entrevista por un portal web local en 2017 dijo que el curso de religión no aporta a ningún currículo educativo en el país. En esa línea, Cuenca expresó que cree que hay valores mucho más importantes que los católicos y que la ideología de género no existe, ya que es solo un mensaje propagandístico de estructuras morales e institucionales fanáticas. Y en otras noticias, el arzobispado de Arequipa instaló confesionarios en el atrio de la catedral de la ciudad y anunció el reinicio de las misas presenciales. Al respecto, Monseñor Javier del Río Alba, arzobispo de Arequipa, señaló que ya están en funcionamiento 4 confesionarios en el atrio de la Basílica Catedral de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con el fin de que los fieles puedan acceder al sacramento de la reconciliación con total facilidad y plena seguridad para evitar contagios por COVID-19.
Asimismo, señaló que desde el primer domingo de Adviento se retomarán las misas con presencia de fieles en los horarios habituales de las parroquias y la celebración del sacramento del matrimonio. Entre las medidas que los fieles deben contemplar para la asistencia a la misa se encuentra el uso de mascarillas, la toma de temperatura al ingreso de los templos y la desinfección adecuada de las manos. Ahora les contamos que Cáritas del Perú, junto con Catholic Relief Services, vienen apoyando a más de 600 familias y postas médicas de las regiones de Moyobamba y Lima que han sido afectadas por la pandemia del COVID-19. A través de un comunicado, Cáritas dio a conocer que este proyecto de ayuda que viene beneficiando a 670 familias y 4 postas médicas de los departamentos de Lima y San Martín se creó con el propósito de contribuir al bienestar, al ejercicio de los derechos a la salud, protección y agua de las familias que viven en situación de pobreza. En esa línea, la organización informó que el problema principal que se pretende abordar es la atención a familias vulnerables, distribuyendo artículos básicos de higiene y seguridad para sus miembros, y en el caso de las postas, apoyar con artículos básicos de protección en los espacios periurbanos. Es preciso mencionar que esta iniciativa solidaria tiene 3 líneas de acción, que son la sensibilización, la información y la educación, y además brinda asistencia psicológica y espiritual. Amigos, esta es toda la información que tenemos de la Iglesia en el Perú hasta hoy. Regresamos pronto con más noticias. Informó para EWTN Noticias, Alessandra Rojas. Gracias, Alessandra. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado en este nuevo inicio de semana. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía tenemos cita en Más que Noticias por Radio Católica Mundial. Hasta mañana.